Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco de los frutos que Juan hablaba para aquellos que venían a escuchar su mensaje. La semana pasada estuvimos leyendo aquellos pasajes como Juan nos hablaba que no era suficiente el venir al bautismo, sino que él demandaba de aquella generación que hubiera un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento con frutos. Y el pasaje del verso 10 donde comenzamos, que la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Eso muestra que algunos que oyeron realmente fueron tocados y, como dice un hermano, fueron penitentes preocupados, personas que de alguna manera fueron redargüidas por las escrituras, por el mensaje de Juan, y ellos mismos comienzan a preguntar qué deben hacer. La semana pasada hablábamos de ese mensaje a los ricos, que el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, enfatizamos en ese pasaje. Hoy vamos a enfatizar en el verso 11, donde dice que, en el verso 2, que es también las palabras del Señor a los publicanos para ser bautizados. Dice ahí: y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces vamos a tratar hoy apenas ese aspecto. Le habla a los publicanos y le habla a los soldados. 2 tipos de profesiones que eran muy criticadas y muy cuestionadas en la época. Lo primero e interesante que dice este pasaje que Juan habla a sus oyentes es que si tal vez nosotros estuviéramos hablando para los publicanos o para los soldados, como lo va a hacer el verso siguiente, sería más fácil para nosotros decirle a las personas que abandonaran su profesión. Por ejemplo, en estos días nosotros escuchamos a un hermano predicar y yo siento que hasta el hermano lo hacía de una manera, digamos que piadosa, pero él decía que para algún cristiano ciertas profesiones serían mejor no tener, mejor no practicar política, mejor no ser comerciante. Pero Juan el Bautista ni siquiera se atrevió a decirle a los publicanos: dejen de ser publicanos, ni se atrevió a decirle al soldado: deje de ser soldado. Entonces vamos a ver cómo la conversión y los frutos de arrepentimiento que el Señor demanda de este grupo de personas está asociado con su profesión, mas no es un abandono de su profesión, sino es un replanteamiento de cómo ellos viven, cómo ellos se ganan el dinero, como un fruto de arrepentimiento. Entonces vamos a estudiar eso hoy. ¿Por qué primero Juan no les manda abandonar su profesión? Entonces vamos a leer algunos pasajes donde las Escrituras hablan de estas cosas. Y aprovechando que nos toca por el tema, vamos a acabar y a profundizar, porque no siempre tenemos la oportunidad de hablar de estos temas. Y Jesús dijo que el hombre sabio es el que para edificar su casa cava profundo y ahonda. Entonces, aunque pudiéramos pasar estos pasajes muy rápidos, es bueno que el Señor nos permita ahondar por lo menos una vez cuando nos encontramos con estos asuntos sobre estos temas. Entonces vamos a leer unas palabras de Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 11, donde Pablo comienza a hablar de esto, de las profesiones, de los trabajos que deben tener cierto grupo de personas que se han acercado a la fe. Entonces, bueno, vamos a leerlo. También muchas veces nosotros tenemos un problema
yo digo que muchas veces también cuando nosotros hablamos, de alguna manera queremos que las personas vivan de la manera que nosotros vivimos. Podría ser que cuando los saduceos o los soldados preguntaran a Juan qué haríamos, Juan les hubiera podido decir, bueno, dejen sus trabajos y vengan para el desierto a escuchar la voz de Dios. Pero no los llama ni a renunciar a su profesión, ni a vivir de la manera que Juan vivía, porque aunque ciertamente Dios tiene hombres que llama para vivir de cierta manera, no es un llamado general, sino es un llamado especial. No tienen nada, a veces nosotros hemos exaltado tanto el ministerio que solo los profetas del desierto son personas útiles, pero la Escritura nos va a mostrar que el saduceo puede ser útil, el publicano puede ser útil, el soldado puede ser útil. En el lugar que Dios nos haya puesto, con la profesión que Dios nos haya dado, Dios nos puede usar, ¿eh? Y Dios quiere que nuestra conversión esté ligado a eso aunque hacemos, aunque sea como lo vamos a leer hoy, aunque sea ser un publicano, que era una profesión señalada, que era una profesión que se prestaba para muchas cosas, pero mismo Juan ni siquiera les manda a abandonar su profesión, sino les manda a ser personas íntegras estando donde Dios los ha puesto. Y eso es un mensaje que también nosotros debemos tener en cuenta. No siempre son casos excepcionales y especiales, como el caso de Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro, deja las redes, como en el caso de Mateo, que el Señor le dijo, déjala esta y ven conmigo. Pero en general el mensaje del Señor no corta ni desvincula nuestra vida profesional de nuestro cristianismo. Es más, como decía el hermano Augusto Nicodemos, cuán bueno es tener médicos cristianos, cuán bueno es tener profesores cristianos, cuán bueno es tener trabajadores cristianos, porque ese trabajo o ese lugar donde Dios nos ha puesto puede ser el campo misionero donde el Señor nos ha llamado a ser luz. Entonces vamos a ver eso. Bueno, ¿por qué Juan no manda a estas personas a abandonar su profesión? Mira lo que dice ahí en el verso 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios. Primera Tesalonicenses 4:11. O sea que Pablo le está hablando a los hermanos y entre el llamamiento que él les hace, les insta a ocuparse de sus negocios. Nosotros estuvimos hablando bastante cuando estuvimos en el capítulo 2 de que para nosotros debe ser muy importante estar en los negocios de nuestro Padre. Ese era el ejemplo que teníamos de Jesús. Pero también como algo cristiano, como algo parte de la vida que tenemos en esta tierra, es que Dios nos manda a ocuparnos de los negocios que Él nos ha dado. ¿Sí? Y dice, y trabajar con vuestras manos. ¿Por qué el Señor, y en este caso Pablo y Juan el Bautista, no manda al soldado dejar de ser soldado? Porque tal vez es el trabajo que Dios le ha concedido para hacer con sus manos. ¿Sí? Aún al publicano, tal vez es el trabajo que Dios le concedió para hacer con sus manos. Y dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea que el trabajo en las Escrituras es, ¿qué, hermano? Un mandamiento. ¿A fin de qué? De que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea que muchas veces la falta de trabajo, la necesidad o ciertas cosas puede llevarnos a conducir de una manera que no sea honrada para los de afuera. ¿Cómo así? Que de pronto si yo me entrego sin ser llamado, como en el caso de Juan que sí fue llamado, o Pedro, a un tipo de vida donde yo no vivo de mi sustento, de mi trabajo, eso va a traer de pronto un mal testimonio a los de afuera. ¿Sí me van a entender? A veces cuán bueno es que las personas vean que nosotros trabajamos, cuán bueno es que las personas vean que nosotros comemos del fruto de nuestro trabajo. Y dice, y no tengáis necesidad de nada. O sea que sí, Dios provee, pero la manera que Dios escogió en general
proveer para nuestras necesidades, ¿cuál es? Trabajando. Entonces por eso Juan no le dice al publicano, y por eso Juan no le dice al soldado abandone su trabajo, porque tal vez, no tal vez, en este caso era la manera como Dios les había dado a ellos para sustentarse. Es interesante, hermanos, esto, que Primera y Segunda Tesalonicenses son los libros que más hablan de escatología y de la venida del Señor. O sea que aún la expectativa de la venida del Señor no nos debe llevar a ser irresponsables en el trabajo de nuestras manos. Si usted lee el verso siguiente, dice ahí Reina Valera, ahí, la venida del Señor. ¿Saben por qué? Porque habían algunos tesalonicenses que con la excusa de que el Señor venía, dejaron de trabajar. Dice que algunos se paraban en las terrazas a esperar al Señor. Pero esa falta de trabajo, ¿sabe qué los volvió? Los volvió ociosos. Dice más adelante, los volvió entremetidos, chismosos. Entonces el trabajo es bueno para el alma de la persona, y no solo es bueno para el alma de la persona, sino que le da la capacidad de proveer para sus necesidades, y eso es honroso y eso es bueno. Si usted lo quiere leer, léalo ahí en 2 Tesalonicenses 3:10, donde Pablo reafirma eso que está hablando. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? O sea, no quiere trabajar, pues no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando una persona tiene mucho tiempo y no tiene trabajo, hay una tendencia a comenzar a meterse en lo que no le corresponde, en lo ajeno. Y dice ahí, a los tales mandamos, y mira esa frase, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Mira esta frase, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, es un mandamiento del Señor Jesucristo, que yo trabaje y que yo pueda comer de ese pan. Entonces, el soldado trabajaba en eso, y de eso ¿qué? Comía. El publicano también trabajaba de eso, y de eso ¿qué? O sea, a veces no hay que hacer un llamamiento, a veces que la Escritura no hace en general. A veces hay que reconocer cuando Dios hace un llamamiento especial y una obra especial. Pero en general el mandamiento para todos es que trabajemos y así podamos comer nuestro propio pan. Así seamos soldados o así seamos publicanos, seamos comerciantes, seamos políticos, seamos funcionarios públicos, seamos obreros, seamos taxistas, seamos carpinteros. Es la manera como Dios nos provee el pan. Amén. Ahora, volvamos al pasaje. ¿Qué asuntos podrían hacer que yo sea llamado por la Escritura a abandonar el trabajo secular? Fuera de los casos especiales como Pedro, Mateo, Juan el Bautista. El trabajo que atente contra mi conciencia y mi fe, o sea, pecaminoso directamente. Por ejemplo, el que antes de estar en Cristo tenía un tipo de trabajo que violentaba los mandamientos de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. Y yo antes trabajaba abiertamente como un delincuente. O la Biblia dice, no fornicarás. Y antes la mujer trabajaba en un tipo de trabajo que era un pecado explícito. O la Biblia dice, no
te acercarás a los ídolos, no practicarás brujería, no ofrecerás a los muertos. Y antes yo tenía una tienda de ocultismo. En ese tipo de prácticas que son directos violaciones al mandamiento bíblico, ahí sí la Escritura ya manda a la persona a dejar esa profesión, ¿no? ¿Sí me entiende? Cuando mi conciencia, mi fe, por causa de mi trabajo es violentada, la palabra de Dios es violentada, y si yo debo ser llamado a abandonar ese tipo de trabajo. ¿Cuándo más? Cuando tal vez ya por asuntos de tiempo, de exigencias, yo estoy llamado a abandonar mi responsabilidad con el Señor, mi vida devocional, mi vida como cuerpo de Cristo y mi vida familiar. Cuando yo pongo en riesgo esas cosas, yo debo considerar buscar otro trabajo. O sea, no tengo tiempo para reunirme, no tengo tiempo para orar, no tengo ni tiempo para ver a mi familia porque el trabajo me quita toda la semana, estoy viajando mucho, no veo a los hermanos, no veo a mi familia, no tengo tiempo para orar. Ahí yo tengo que reflexionar si puedo seguir un trabajo así que me está demandando tanto, ¿no? Y tal vez la otra sería cuando mi trabajo pone en riesgo mi salud, porque mayor que lo que yo como, lo que yo me vista es el cuerpo y la vida. Entonces en ese sentido yo debo darle prioridad a mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, y si mi trabajo pone en riesgo mi salud, yo debería tomar muy en serio, abandonar y buscar otro tipo de profesión. Amén. Pero esos son casos como ya excepcionales. Ahora, volvamos ahí a Juan. Vemos que el mensaje primero dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? En el 12. Entonces, ¿quién eran los publicanos? Nosotros hemos hablado mucho, pero bueno, es importante hablar un poco de estos hombres para entender un poco el tipo de trabajo y por qué eran tan estigmatizados. Los romanos acostumbraban en algunas regiones no cobrar los impuestos directamente a las personas. Entonces ellos hacían como una especie de demanda pública donde algunas personas ofrecían pagar los impuestos del pueblo. Era algo público y el mejor ofertador era el que el romano asignaba. Entonces, por ejemplo, hacían una oferta pública: ¿quién va a recoger los impuestos de Nazaret? Entonces, algunas personas que tenían dinero podían invertir, decían: yo los voy a pagar. Entonces, había una oferta: yo doy 10, yo doy 12, doy 14. Entonces, el que podía ofertar mejor se le asignaba el cobro de impuestos del lugar. Pero él tenía la libertad de cobrar los impuestos en la región y recolectar el dinero que él ya había dado a Roma, pero esa oportunidad le daba para que él pudiera cobrar más impuestos y sacar lucro, y a veces era un lucro excesivo, ¿sí? Entonces era una persona odiada por el pueblo, porque además de ser un judío que servía a los romanos, que eran gentiles, era un judío que generalmente se enriquecía rápidamente a costa del cobro excesivo de impuestos. Entonces los judíos no gustaban de ellos y su profesión se prestaba para enriquecerse muy rápido. Pero interesantemente esas personas escuchaban el mensaje y eran reargüidas por el mensaje. Fueron más reargüidas y fueron más los publicanos que se convirtieron que los mismos fariseos, que los mismos saduceos. Entonces ese saduceo es el tipo de persona que enriquece rápido, que tiene un puesto de privilegio, que nosotros podríamos verlo de muchas maneras en nuestra época. Pero mira lo que sucedió. Entonces ellos le dijeron a Juan: ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, a pesar de que habían unas tasas, ellos aprovechaban el poder que tenían para exigir más. El trabajo que tenían para exigir más. Entonces el pecado de ellos implícitamente era ¿cuál? La codicia, el lucro, la ganancia deshonesta con abuso por causa de su profesión. Y la Biblia a nosotros no solo nos llama como en este caso a un fruto de arrepentimiento en relación a esta área, sino que nos llama como cristianos a tener cuidado en esta área. Entonces, como decíamos, vamos a profundizar y vamos a leer algunos pasajes para acabar en relación a este asunto. Jesús más adelante habló lo mismo que Juan está hablando. Ahí en Lucas 12, verso 15. Y les dijo:
a unas personas que vinieron a preguntarle al Señor acerca de una repartición de una herencia. ¿Qué les dijo el Señor? Mirad y guardaos de toda avaricia. Claro que el Señor les está diciendo a estas personas que preguntan, a los que le siguen y a nosotros, porque ese pasaje viene también para nosotros. Guardaos de toda avaricia. Entonces, como vamos a ver, la avaricia o el deseo de enriquecerse o el deseo de poseer cosas, el deseo de obtener dinero, el deseo de obtener bienes, no era solo algo de los publicanos. Era fácil para los publicanos, porque su posición les daba la oportunidad de cobrar más y enriquecerse prontamente. Pero la Biblia nos dice que guardaos de todo tipo de avaricia. Porque la vida, explica el Señor, del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Este pasaje dice, tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Entonces, hace 8 días hablábamos del mensaje a los ricos, pero hoy vamos a leer unos mensajes que no están relacionados con los ricos, sino están relacionados con los que quieren enriquecerse. Porque hay pasajes que la Biblia le habla a los ricos de este mundo. ¿Se acuerda todo lo que decíamos a los ricos de este mundo? Pero hay pasajes que la Biblia le habla a los que quieren enriquecerse. Una cosa es ser rico y otra cosa es querer enriquecerse. Ser rico ya en sí, como lo veíamos hace 8, tiene muchos males de los cuales el rico debe tener cuidado. Pero hay personas que sin ser ricas tienen un espíritu de codicioso y una ambición por tener dinero. Y parece ser que la iglesia y aún los nuevos convertidos tienen que lidiar con ese asunto, porque es un asunto ligado muchas veces a nuestra vida pecaminosa y a nuestro viejo hombre. A veces hay personas que su carne se caracteriza por la fornicación, a veces hay personas que su carne se caracteriza por la inmundicia, a veces hay personas que su carne se caracteriza por la ira, pero hay otro tipo de personas que su carne está relacionada con el amor al dinero. Y la Biblia llama a esto como idolatría. Es el único pecado que la Biblia cuando habla dice que la avaricia que es como idolatría, o sea, como el servicio a los dioses, cuando la persona pone el dinero como su objetivo principal. Entonces vamos a leer lo que dice Pablo a los que quieren enriquecerse. Este pasaje lo hemos leído mucho. Primera de Timoteo 6, verso 17. Primero leamos el que leíamos hace 8 días de los ricos. Por eso les digo que este pasaje que vamos a leer ahí en el 6:9 no es para los ricos, porque el 6:17 es cuando comienza a hablarle a los ricos, ¿se acuerdan? Dice ahí en el 6:17, y a los ricos de este siglo ¿qué? Manda. O sea, lo que vamos a leer en el 6:9 no es para los ricos. Dice el hermano John Stott, hablando de 1 Timoteo, en un comentario de 1 Timoteo, este pasaje generalmente era para los pobres de la iglesia, que aunque eran pobres, su corazón tenía un gran deseo de que ellos fueran ricos. ¿Y qué les dice Pablo a los que quieren enriquecerse? Porque no está malo tener una profesión, no está malo trabajar. El problema es cuando hay un deseo en el corazón indebido, que ese deseo nos puede llevar a ciertas circunstancias, ¿no? Dice ahí el pasaje, en el 9. Porque los que quieren enriquecerse, o sea, aquí es los que tienen ese deseo, ese anhelo, esa ambición, ese es el proyecto de vida que ellos tienen, tener en abundancia, tener riquezas, tener bienes, los que tienen ese anhelo y se esfuerzan con esa intención. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Que pueden ser pobres, que pueden ser soldados, que pueden ser publicanos. Mira lo que dice la Escritura. Porque los que quieren enriquecerse caen. Ya esa palabra caen es muy seria. O sea que yo puedo estar en una posición y puedo caer de esa posición por un deseo que yo tengo. Usted puede estar en una situación espiritual, en una madurez espiritual, en una
tipo de vida cristiana y puedo caer de ahí. Y muchas veces puedo caer por el pecado de la lujuria, puedo caer por el pecado del adulterio, pero también puedo caer cuando tengo deseos en relación a este asunto. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Caen en tentación. O sea que cuando la persona, y póngame muy cuidado en esto, cuando la persona está buscando dinero y específicamente pronto, rápido y sin esfuerzo, porque ese es el pecado, no es malo enriquecerse trabajando arduamente, hermano, porque es una bendición a veces la prosperidad según la Biblia. Pero el tipo de persona que quiere enriquecerse rápido, fácil, sin mucho esfuerzo, es una persona que fácilmente puede caer en una trampa, en una prueba. Porque cuando usted quiere enriquecerse, tal vez va a escuchar la voz de la persona que le diga, le tengo el negocio. En esos días salió un programa de Séptimo Día. Pastores que engañan a los fieles y comienzan a cantar la historia de un poco de hombres predicadores acá en Colombia que han estafado un poco de cristianos, pero uno nota que las personas son estafadas porque quieren enriquecerse. Le tengo un negocio, usted invierte tanto y al mes obtiene tanto, y la persona con el deseo de obtener tanto al mes sin mucho trabajo, de una vez invierte. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación. O sea que la persona que está buscando el dinero es una presa fácil para que por causa del dinero sea engañada. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si yo estoy buscando algo, tal vez eso me va a llegar a la puerta. Me acuerdo que hace años, hermano, fue algún asunto muy tremendo. Con unos hermanos comenzamos a orar para que Dios derribara el espíritu de codicia que estaba manifestándose en nuestro país en relación a las pirámides. ¿Se acuerdan esa época? Que esas pirámides de la gente que metía tanto y a los 2 meses le daban tanto y otras invertía tanto y era puro lavado de dinero. Y nosotros comenzamos a orar para que el Señor derribara ese espíritu de codicia. Y a la semana la principal de esas pirámides cayó. Y una gran cantidad de gente perdió la plata. ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Que muchos de los hermanos con los que nos estábamos reuniendo perdieron plata ahí. Porque a la gente le gusta el dinero fácil. El dinero que no les cuesta, que es sin trabajo. Y hay que tener cuidado con esos deseos. Porque esos deseos nos hacen ¿qué? Caer. ¿Qué viene hablando Pablo ahí anteriormente? Bueno, la piedad con contentamiento. ¿Qué le dice Juan a los soldados? Conténtese con su salario. Porque cuando usted no está contento con su salario, usted puede caer. Usted puede caer en tentación. ¿Cuántas personas que están en una empresa manejan dinero y no contentas con su salario comienzan a robar a su jefe? Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Caen en tentación y lazos, pagis del griego, trampas. Dice el diccionario, seducciones mediante el cual el diablo atrapa a alguien con cosas malas. Es una trampa, a veces el dinero fácil, el dinero que enriquece prontamente. ¿Cuántas personas, hermanos, están en una cárcel por solo esto? Cuando la Biblia dice que la raíz casi de todos los males es el amor al dinero, no está engañando, hermanos. Usted va, pregúntele al asesino, al secuestrador, al extorsionador, ¿por qué está? Por dinero. Solo que un dinero pronto, un dinero rápido, un dinero sin esfuerzo. Un dinero fácil. Y también va a haber muchas veces, mire los que hoy son multimillonarios y va a ver que muchas veces esas ganancias están sucias, podridas,
con el engaño, con el lícito. Nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Y un fruto digno de arrepentimiento es que el que hacía eso, el que amaba eso, ya no lo haga más. Ya no lo haga más, ¿no? Dice, caen en tentación y lazo. Ese lazo es literal. ¿Cuántos no tienen el cepo en el pie? ¿Cuántos no están en una prisión, en un lazo, encadenados? ¿Por qué? Por amor al dinero. Y en muchas codicias necias, codicias, deseos desordenados. Y mira lo tremendo, y dañosas. ¿Cuántas personas atentan contra su alma, atentan contra su familia, atentan contra su vida, atentan contra su salud, atentan contra su conciencia, solo por el deseo de tener un poco más de ganancia en un asunto? Y mira estas frases, que estas frases son muy fuertes, ¿no? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Son palabras muy fuertes, hermano. ¿Y esos son para quiénes? Para los que quieren enriquecerse. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ese camino es peligroso. Usted puede caer, usted puede ser tentado, usted puede ser atrapado, usted puede hundirse en cosas que son muy dañinas si usted está buscando eso. Si usted es de los que quiere enriquecerse, usted está caminando un camino muy, muy peligroso. En sí lo que hace la salvación y aún el fruto de arrepentimiento, como lo vamos a ver, es librarnos del camino que peligroso. Es librarnos del camino que hace mal para nuestra alma. Un hermano decía, tal vez nada pruebe más nuestro corazón que los asuntos que tienen que ver con dinero. Y es que la Escritura dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Eso es lo más tremendo. El hermano, yo creo que John Stott decía eso. El dinero es como el agua del mar. La vez pasada decíamos, ¿no? Entre más usted bebe, más sed tiene. Y usted quiere tener más y más sed tiene. Y usted quiere tener más y más. Porque, como dice la Escritura, el pobre, tenga mucho, tenga poco, come y duerme. Pero al rico sus bienes no lo dejan ni descansar. O sea, ni lo sacia ni le traen descanso. Sino muchas veces el que más tiene, más preocupaciones tiene. Me acuerdo de un hermano que hablaba con él, que era tanto su preocupación por lo que tenía, que cada vez que salía de su casa tenía que salir armado con el miedo de que lo fueran a secuestrar o que lo fueran a robar. Y comenzaba a contar todas las veces que intentaron robarlo, las veces que le dispararon, una cantidad de experiencias que uno a veces piensa que tener dinero es tener paz y bendición. Y muchas veces ni siquiera hay paz ni tranquilidad. Pero eso es el engaño de las riquezas. Y dice ahí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos. O sea que Pablo ya va a hablar no solo como una advertencia, tengan cuidado, sino Pablo está diciendo, mire, eso fue lo que hizo que algunos de entre vosotros se extraviaran. Porque Pablo, mira lo que dice, se extraviaron de la fe. O sea, personas que iban en la fe y se perdieron del camino, y la raíz por la cual se perdieron fue ¿qué? El amor al dinero. Y mira lo tremendo, en últimas es un camino de ¿qué? Y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia tiene muchos ejemplos, hermano, varios, de personas de fe, de piedad, profetas que se perdieron del camino por el amor al dinero. Uno conocido mucho es ¿quién? Balaam.
Aquila y Priscila. Voy a leer un caso que es pequeño, pero también el que habla mucho. Segunda de Reyes 5:20. Lo hemos leído acá varias veces, creo. El caso del siervo de Eliseo. Giezi, ¿no? ¿Se acuerdan de Giezi? ¿Recuerdan que Naamán, que era leproso, viene a Israel? Eliseo le manda a sumergirse 7 veces en el Jordán. Naamán es limpio de la lepra, pero Naamán era un soldado sumamente importante del imperio de la época. Era el general del reino y el rey lo quería. Y seguramente él venía con toda una corte real, con mucho dinero, con muchas ofrendas. Y cuando es sanado, él, en gratitud a Eliseo, quiere darle unos presentes. Y Eliseo no recibe los presentes, ¿se acuerdan? Pero cuando Naamán se devuelve, Giezi en su corazón dice, no, Naamán, Eliseo fue un idiota. ¿Cómo va a perder la oportunidad de recibir lucro del asunto? Y él secretamente se va. Esa es la persona que no se conforma con lo que tiene, sino que él astutamente quiere obtener ganancia de un asunto, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y Giezi era un hombre de fe, siervo de un profeta. O sea que esto puede sucederle al publicano, o le puede suceder al profeta o al siervo del profeta. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Y dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo, 5:20, Segunda de Reyes 5:20, dijo entre sí, pero lo tremendo es que lo que era para sí, era para Dios, y era para el profeta, porque el profeta después lo destapa. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos de las cosas que había traído. Y mira esta frase, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Seguramente Giezi se sentía que como siervo no iba a recibir lo que merecía, porque Eliseo no le iba a pagar justamente porque no quiso recibirlo. Entonces, como él no me da lo que yo merezco, vive Jehová que yo lo voy a tomar a mi manera, con astucia, con engaño, con trampa, diciendo mentiras. Oye, hermano, ¿cuántas veces nosotros a veces decimos unas mentiras por ganar algo más? Qué pecado serio. Este es el pecado de los codiciosos. Este es el pecado de los que se vuelven leprosos. Este es el pecado de los que Dios aborrece, como vamos a leer ahorita. Y mire lo que sucedió. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, dice ahí en el 24. Luego mandó a los hombres que se fuese, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, porque la codicia va acompañada siempre de ¿qué? Mentiras. El codicioso es mentiroso. Realmente, ¿no? Aunque lo justifique y aunque lo esconda. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y mira esta frase, y a tu descendencia para siempre. Por eso nosotros decimos, la codicia es la lepra de los hijos de Giezi. Todo aquel que coge el camino de Giezi tiende a volverse leproso. Así sea predicador de la palabra, hermano. O así sea soldado. ¿Cuántos, hermano? A veces cuántos por unas chichiguas, hermano, son capaces de entregarse a estas cosas. Me acuerdo un policía, ¿no? Que por ganarse unos pesos le tanqueaban el carro y sacaba la gasolina del carro para venderla
y lo seguía tanqueando más para ganarse unas chichiguas de una gasolina, porque la empresa le pagaba la gasolina del carro. ¿Cuántos se vuelven astutos para robar? Y a veces lo que se ganan es nada, hermano. Porque la plata de la mentira, del engaño, de la codicia, es como una plata que usted echa en un saco roto, es una plata que tiene maldición. Usted ve el ladrón que se roba hoy 10 millones y a los 2 días ya no tiene nada porque es una plata maldita. Es una plata que no tiene bendición, que como el agua entre las manos, usted no la puede coger. Por eso la Escritura dice, mejor es el pobre íntegro que el necio con sus muchas riquezas. Y dice, y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces la avaricia, como decíamos ahorita, que es idolatría, que es lepra, es un asunto del cual debemos tener mucho cuidado. Es uno de los primeros frutos que debe manifestar el creyente cuando se convierte a arrepentimiento. Él debe tratar con este mal. Vamos a leer algunos pasajes rápido. Colosenses 3, verso 5. Colosenses 3, verso 5. Dice, ¿qué es lo que Juan estaba hablando a los publicanos que venían a él? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, estos asuntos que vamos a hablar son cosas que necesitamos ¿qué? Hacer morir. Necesitamos matar, necesitamos tratar con este asunto. Y a veces hay momentos en la vida donde necesitamos tratar con este asunto. Yo me recuerdo un día que estábamos hace años, pasando unas necesidades tremendas, hermano. Y en medio de una situación así de escasez, voy yo con un hermano a despedir unos hermanos al aeropuerto, y los hermanos, en agradecimiento que los habíamos llevado al aeropuerto y todo, el hermano sacó una ofrenda en dólares. Me dijo, hermano, para los hermanos. Y yo recibí ese dinero y yo no lo estaba esperando, pero la necesidad y todo, y cuando se me puso ese dinero en la mano, hermano, yo comencé a temblar y mi mente comenzó a procesar cosas. Yo con este dinero puedo hacer esto, puedo suplir esto. Eran hartos dólares. Y yo estaba con el hermano y yo... Es una situación que nunca me la hubiera esperado tener. Hermano, entréguele eso a los hermanos del campamento y que lo administren allá. Yo no quiero tener eso en mis manos. Cuando lo entregué, todo lo que vino a mi mente desaparece. Va a haber momentos que vamos a ser hasta tentados con el dinero. Yo ese día sentía, no sé, nunca he tenido una sensación así con el dinero. Porque claramente lo que el hermano estaba dando no era para mí, sino era para los hermanos, al campamento. Pero fue un momento así de muchos pensamientos. Un segundo. En un segundo, cuántas cosas uno puede pensar, ¿no? Yo haría con esto, yo compraría esto, necesitamos esto. Pero no era de nosotros. Entonces hay cosas que es mejor, como cuando usted ve una cucaracha, hermano. Lo que debe hacer con la cucaracha en ese momento, ¿qué? Matarla. Cuando la persona le dice a usted, mire, le tengo esto y hagamos esto, lo primero que usted debe hacer, ¿qué es? Matar esa cucaracha. Porque si usted escucha a la cucaracha, de pronto la cucaracha lo convence. Hay cosas que hay que hacerlas, ¿qué? Morir, hermanos. Hay propuestas que hay que cortarle la cabeza inmediatamente. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia hay que matarla, hermano. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a eso. Y es de nuestro viejo hombre, de lo terrenal, y hay que tratar con eso correctamente. Y la manera de tratar correctamente, ¿cómo es?
hacerlo morir. Como decíamos, la avaricia es un ídolo, hermano. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a las riquezas y a Dios. Es un ídolo. Mire, hermano, usted sale todas las mañanas, salga a las 5 de la mañana y muchas personas, no es que esté malo trabajar, pero muchas personas trabajan con el deseo y la ilusión de que su ídolo se vuelva una realidad. ¿Saben cuál es su ídolo? Ser ricos. Y la vida no consiste en eso. Aún las cosas que recibimos no son para enriquecernos. ¿Son para qué? Para nuestro sustento, para ser generosos, para servir a otros, servir a Dios. Muchas veces, Dios no nos da porque todo eso todavía es un ídolo para nosotros. Gente que todavía no puede manejar ni siquiera dinero, hermano. Algo de dinero y de una vez se enloquece. Pero Dios a veces los mantiene con él ahí bien al raya. Porque no sabemos manejar dinero. No sabemos manejar dinero. Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿no? Es una pena para el cristianismo. El evangelio de la prosperidad es una vergüenza para el evangelio, ¿no? Porque cosas que ni se deberían nombrar entre nosotros es la predicación. Yo recuerdo tanto a Benny Hill diciendo, ¿para qué oro en la Nueva Jerusalén? Queremos es el oro ahora. ¿Eso qué es avaricia, hermano? Personas que su evangelio es eso, avaricia. Pero no se debería ¿qué? Ni nombrar. Por eso es que hay mucho cristiano que esos programas que los estafaron, porque eso es lo que hablan, lo que buscan. Y hay muchos que se aprovechan de sus deseos y caen en trampa y en tentación y en lazo. Es que a veces uno dice, ay, pobrecita, la señora vendió la casa para ir a dejarla en la pirámide. Pobrecita, no, eso es lo que merece por codiciosa. Eso es lo que merece una persona codiciosa que quiere enriquecerse rápido. Hebreos 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es que a veces es algo que está tan ligado a nosotros que es una persona que en todo lo que hace quiere ganarse algo. Y a veces no lo debido, sino siempre es la persona que a todo el mundo le quiere dar en la cabeza, que a todo el mundo quiere sacarle provecho. La persona que a todo... Pero nuestras costumbres deben ser ¿qué? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Pablo dice, no en el pasaje que leímos, pero que solo vimos una parte. Si usted tiene comida y si usted tiene sustento, ¿esté qué? Contento. Porque si usted, como un día decíamos a unos hermanos, si usted no es capaz de agradecerle a Dios por la ropa y por la comida y ver su amor y su misericordia en eso, usted será un gran miserable que nunca va a reconocer ni agradecer las bondades de Dios. Porque esto, hermano, es más de lo que nosotros nos merecemos. El pasaje que leíamos la vez pasada decía, a los que tenéis, ¿qué era acá? 2 túnicas, da una. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene más de una túnica, ya es rico y tiene la capacidad de dar. Y yo me ponía a ver mi armario en estos días, hermano, qué vergüenza. Como decía Santiago, pudriéndose de ropa que ni uno usa. Pero uno quiere más y quiere más. Y dice,
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, ¿por qué tienes que estar contento? Porque Dios ha prometido no abandonarte ni desampararte. Tanto que Él promete no dejarte sin comida y sin vestir. Qué precioso, ¿no? Nuestro contentamiento y nuestra seguridad está en Dios. Porque cuando no está eso, sino que queremos más y más, caemos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Lucas 3, verso 13? Juan a los publicanos dice, Él les dijo, no exijáis más. O sea, ellos podían exigir porque ellos eran cobradores de impuestos hasta cierta medida, ordenada. Es como a veces usted va a una tienda y usted compra una gaseosa y la gaseosa dice precio sugerido. Pero cuando va a pagar, no es lo que se dice, sino... Así le pasaba a estos cobradores de impuestos. Ellos tenían algo ordenado. Pero dice, no exijáis ¿qué? Más de lo que está ordenado. O sea, tenían que aprender a contentarse con lo ordenado. Terminamos leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento, dos pasajes. Primero Proverbios 11, verso 1. Pues ahora hay algo ordenado. También es pecado, si podemos decir, que una persona trabaje y se le pague menos de lo ordenado. Eso también es pecado. Eso la Biblia también lo juzga. Que al jornalero que trabaja por un denario no se le dé lo que es justo. Pero también es pecado cuando el jornalero trabajando por algo, queriendo más, ¿sí?, incurre en tentación. Entonces la Biblia habla de lo ordenado, de lo justo. ¿Sí? Y esa es como la medida. Mira lo que dice ahí el pasaje en Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová. O sea, cuando es el peso falso, cuando lo que usted pesa no es exacto. ¿Sí? Hay veces muchos mercados que usted va y pesa y le pesa algo. Y usted coge una medida, 1 kilo y lo pone ahí. Cuando la pesa no pesa 1 kilo, sino pesa más. ¿Y qué dice ahí? Cuando el peso no es justo, no es el ordenado, no es lo que debería ser. ¿Qué dice ahí? Es abominación. ¿Qué dice el diccionario de qué es abominación? Algo que es asqueroso, algo que es detestable. En resumen, señala algo que repugna o causa repugnancia, o un objeto, o una persona, o una práctica ante Dios. Entonces, cuando las personas son injustas, cuando las personas no tienen un peso correcto, sino es más de lo que les corresponde, la Biblia dice que Dios abomina ese asunto. Más, dice el pasaje, la pesa cabal que le agrada. ¿Qué es cabal? Pues es una pesa exacta. Del griego shalem, del hebreo shalem, que significa íntegra, que es exacta, que es consistente, no aproximada. Dice que se comporta con honradez y rectitud. Hay un precio exacto, hay algo ordenado, hay algo que es exacto, ¿no? Entonces, en estos asuntos, en nuestros negocios, en nuestras profesiones, nosotros debemos buscar ser personas que cabales, íntegras, honestas. Ese es el primer fruto que espera Dios de aquellos que tienen un tipo de vida que se caracteriza por la codicia. Ahora, de ahora en adelante, ¿quieres dar un fruto? Entonces, cobra lo que es justo. Cobra lo que es ordenado. Y dice el Salmo 15. Vamos a leer. Ya he dicho que un pasaje final. 2 pasajes finales. Ahora este y ahora este. Dice. Salmo 15, verso 1. Jehová, pregunta el salmista,
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Mira las preguntas que hace el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu santo monte? ¿Quién morará allí? Y comienza a dar una descripción de varias cosas. Pero mira lo que dice ahora el verso 5. Quien no dio su dinero, o quien su dinero no dio, ¿a qué? A usura. ¿Qué es la usura? Lo que está hablando de los publicanos. La práctica que consiste en cobrar intereses excesivos o altos por un préstamo. Entonces mira lo que dice la Escritura. ¿Quién va a estar en el monte de Jehová? ¿Quién morará en su santo templo? Quien no dio su dinero a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mira, dice la Escritura, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, la persona que nunca se involucra en estos asuntos de codicia, de cohecho, de usura, dice la Biblia que nunca ¿qué? Va a resbalar jamás. Y el Salmo 37 dice, ese tipo de personas debemos considerarlas. Dice el Salmo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. O sea, lo que está haciendo Juan, lo que está haciendo el mensaje de las Escrituras, es llevarnos por el camino que en últimas es el camino que trae ¿qué? Paz, dicha, felicidad. Porque los que quieren enriquecerse, las palabras que usa el pasaje son ¿qué? Muy fuertes. Entonces, la codicia, hermano, es un camino peligroso que nos puede apartar de Dios, pero la integridad, la cabalidad nos lleva al camino justo, al camino de la paz y al camino de la bendición. Dichosos, hermanos, los que encuentran lo que Pablo llamó piedad y contentamiento. ¿Con qué debo contentarme? Con lo que tengo. Sea poco o sea mucho, dijo Pablo. He aprendido. Hay épocas donde tenemos que aprender a vivir con lo poco, hermanos. Pero también hay épocas donde viene lo mucho y también debemos aprender a ser agradecidos y ser temerosos con lo mucho. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos. Y ahí vamos como... Creo que cada pasaje es bueno tener la oportunidad de tratar de sacarle al máximo lo que Él nos da. Entonces vamos, de pronto dentro de 8 días vamos a hablar de los soldados. Porque quedamos apenas en lo que le dice a los publicanos. Que es apenas, imagínense, este es el comienzo de la vida cristiana, hermano. El comienzo del Evangelio. El primer fruto que debería haberse en nosotros. Pero a veces duramos tiempo y todavía tenemos que lidiar con estas cosas. Juan tiene que hablarnos a nosotros seriamente de cuidado con exigir más de lo que está ordenado. Vamos a orar y vamos a dar tiempo después para la mutualidad, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es buena y que nos habla a tiempo, Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos puestos en una situación, Señor, donde podemos ganar más, Señor, pero atentando contra nuestra conciencia y nuestra fe, Señor? Guarda nuestro corazón de extraviarnos por amor al dinero, Señor. Ayúdanos a hacer morir, Señor, y a romper ese ídolo si se encuentra todavía situado en alguna de nuestras costumbres o prácticas. Que podamos servirte a ti con toda humildad, con toda sencillez, con toda fe y con todo amor, Señor. Pues tú buscas el limpio de corazón, el que no ha elevado su corazón ni ha manchado sus manos, Señor, con cosas vanas, Señor. No queremos manchar nuestras manos con el dinero, Señor. No queremos manchar nuestras manos con la codicia, Señor. No queremos entregar nuestra vida a cosas vanas, Señor. Guarda nuestro corazón, que podamos honrarte en lo poco y en lo mucho, Señor. Que podamos honrarte en la abundancia, pero también en la escasez, Señor.
Ayúdanos a aprender de Cristo esto y a vivir en Cristo esto, Señor. Bendice también nuestros trabajos, Señor. Bendice la profesión que has dado a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú los puedas hacer luz, que los puedas hacer íntegros, que los puedas hacer sal en cada una de las labores que tú les has encomendado, Señor. Que ellos puedan llevar el dulce perfume de Jesús a todos lados, Señor. Y tú seas glorificado, Padre. Ao leão de Judá.